Bienvenido a tu canal Aprendamos Juntos con la Profe Topacio. En el día de hoy vamos a ver cómo convertir fracción a porcentaje. Pero antes veamos algunos conceptos básicos. Esta es una fracción. El número de arriba es el numerador y el de abajo el denominador. El denominador me indica en cuánta parte divido el entero y el numerador cuánta parte tomamos del entero. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una fracción. Para convertir esa fracción a porcentaje, primero la convertimos en decimal. Para convertir una fracción en decimal, dividimos el numerador entre el denominador y decimos 3 dividido entre 4. Como no se puede, añadimos un 0 y en el lado del resultado, donde ve el cociente, colocamos un 0 y un punto y decimos 30 dividido entre 4 es igual a 7. 7 por 4 es igual a 28 y lo colocamos debajo del 30 y decimos 30 menos 28 es igual a 2 y añadimos un 0. 20 dividido entre 4 es igual a 5. 5 por 4 es igual a 20. Lo colocamos aquí y restamos. 20 menos 20 es igual a 0. Entonces nuestro decimal es 0.75 y lo colocamos aquí. Para convertir un decimal en porcentaje, lo que hacemos es que lo multiplicamos por 100 o movemos el punto 2 lugares hacia la derecha. Movemos el punto 2 lugares hacia la derecha y nos da como resultado un 75%. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos un medio. Para convertir un medio en un decimal, dividimos 1 entre 2 y nos da como resultado 0.50. Para convertir el decimal en porcentaje, lo multiplicamos por 100 o movemos el punto 2 lugares hacia la derecha y nos da un 50%. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos un cuarto. Para convertir un cuarto en decimal, dividimos 1 entre 4 y nos da como resultado 0.25. Para convertir un decimal a porcentaje, lo que hacemos es que lo multiplicamos por 100 o movemos el punto 2 lugares hacia la derecha y nos da como resultado un 25%. Aquí tenemos un quinto. Para convertir un quinto en decimal, dividimos el numerador entre el denominador y nos da como resultado 0.2. Para convertir un decimal en porcentaje, lo que hacemos es que lo multiplicamos por 100 o movemos el punto 2 lugares hacia la derecha. Lo movemos 2 lugares hacia la derecha. Aquí, como fueron 2 lugares, tenemos un 0 y nos da como resultado un 20%. Aquí tenemos 5 novenos. Para convertir 5 novenos a decimal, lo dividimos 5 entre 9 y nos da como resultado 0. Par de 5, par de 5. Para convertirlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100 o movemos el punto 2 lugares hacia la derecha y nos da como resultado 55.55. Aquí tenemos un tercio. Para convertir un tercio a decimal, dividimos 1 entre 3 y nos da como resultado 0.3333. Para convertirlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100 o movemos el punto 2 lugares hacia la derecha y nos da como resultado 33.33%. Aquí te dejo algunos ejercicios para que lo pongas en práctica. Deja tu respuesta en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Recuerda darle me gusta al video, compartir con otras personas y así apoya nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.